conmemorativa del cincuentenario de la llegada al Perú de los padres pasionistas, es muy grato para Canal 9 Televisión presentar ante ustedes al doctor Víctor Andrés Belaúnde, quien tema Yo conocí a los pasionistas. Amables radioescuchas, celebramos este año el cincuentenario de la llegada de los pasionistas al Perú. Nada más justo que recordemos con gratitud la obra realizada por los padres pasionistas desde el punto de vista religioso, cultural y de afirmación de nuestra soberanía en el Oriente. La orden pasionista es una de las pruebas más elocuentes de la juventud eterna y de la fecundidad incansable de la Iglesia. La Iglesia tiene que adaptarse a todos los cambios de circunstancias, de condiciones políticas y económicas, y es la única institución que en realidad viene sobreviviendo a esos cambios y realizando su obra en medio de las más grandes dificultades. Pablo de la Cruz es el fundador de los pasionistas. Es una figura que revive la unión con Dios y el sentimiento de lo absoluto en una forma desconcertante. Como dice muy bien Purra, en la espiritualidad cristiana, el sentimiento religioso de Pablo de la Cruz significa una vuelta al cristianismo de los desiertos de Temaida. Una vuelta a las épocas más austeras, más duras, más heroicas del cristianismo militar. Y a los pocos años de su muerte, los pasionistas están extendidos por todo el mundo, por toda Europa, y llegan hasta Inglaterra. Y es curioso observar que uno de los sueños de Pablo de la Cruz era la conversión de Inglaterra. Esta orden tenía que venir. Y tenía que venir al Perú a realizar esta obra de cristianización, de propagar la fe allí donde la fe estaba olvidada. Y si no olvidada, estaba, digamos así, sumergida en las selvas, completamente preterida o casi perdida. Habían pasado muchos años de la obra de los primeros misioneros en la olla masónica, y luego en las ciudades, en que su presencia era indispensable por la explosión demográfica. Y en 1913, y recuerdo esto con cierta emoción familiar, es un ministro del gobierno de esa época el que autoriza la venida de los pasionistas al Perú, don Francisco Moreira y Riglos, que había de ser más tarde el gran amigo de los pasionistas, el que los recibió en su casa señorial de San Isidro, convertida provisionalmente en una parroquia, y el que, acompañado de su esposa, había de cederles el terreno donde se levanta hoy el convento, la casa madre de los pasionistas en el Perú, y la hermosa basílica, me atreveré a llamarla así, de la Iglesia de Piedad. Y vienen primero a la Amazonía, a esa Amazonía olvidada y en crisis. Ya el año 13, la Amazonía no era la Amazonía floreciente de los años finales del siglo pasado. Y ahí, en el territorio de lo que fue después, de lo que se proclamó como el departamento de San Martín, segregado del gran departamento de Loreto, antes llamado también Amazonas, en la zona de Yurimaguas y en la zona de Moyobamba, se establecen los pasionistas a luchar en la selva contra la inclemencia del clima,
contra la ignorancia y la resistencia natural de hombres que hacía tiempo no habían recibido o habían olvidado el mensaje de Cristo, contra las dificultades económicas, la falta de caminos, la falta de mercados. Pero todo lo puede el esfuerzo humano. Y ahí van a crear una obra extraordinaria, que es no solamente religiosa, sino que es de civilización y de cultura. El Santo Padre comprende que es indispensable crear un vicariato, primero una literatura de los ríos y luego un gran vicariato en la zona de Yurimaguas, que comprende la provincia del Alto Amazonas y que se extiende hoy por el Pastaza hasta Antoas, teniendo así ese vicariato el carácter de nuestro puesto avanzado de defensa en la frontera con el Ecuador. Y la vieja ciudad de Moyobamba y su distrito y sus poblaciones aledañas serán convertidas en una literatura de ríos. ¿Y qué hacen los misioneros? No solamente enseñan el catecismo y difunden la luz, sino que representan el esfuerzo material. Construyen iglesias que hoy son catedrales. Construyen además de iglesias, escuelas para los niños y para las niñas. Construyen hospicios. La obra semejante a la de Santo Toribio, que cuando visitaba su diócesis de Lima, ellos representan la cultura, la salud pública, la elevación intelectual y moral de los niños, la facilidad para construir caminos, con una adaptación admirable que solo se da en el caso de la Iglesia a las tendencias y a los medios modernos, conservando aquel ideal de todos los tiempos y de todas las épocas, que es el ideal cristiano. Ellos crean un hospital y tienen una lancha, que es una estación sanitaria. Y luego, en la explosión demográfica de Lima, hay que considerar la obra de los pasionistas. La inmensidad de una metrópoli, que hoy es una de las más hermosas de la América del Sur, tenía como compensación, digamos así, como contraparte de su desarrollo, la posibilidad de que se extendieran barriadas sin sentimiento religioso, sin educación, sin espiritualidad. Entonces los pasionistas se hacen cargo primero de la parroquia de Santa Beatriz, derivan de esta parroquia la de San Isidro, que hoy es la principal y la casa madre, y se crea luego la parroquia de Cristo Rey. Y entonces toda esta zona nueva de la Nueva Lima, esta zona en que viven gentes de todas las clases sociales, al lado de las clases privilegiadas, en una mayoría muy grande la clase popular y la clase media, que felizmente se va formando y asentando en el Perú, tienen en las iglesias, en las escuelas de los pasionistas, un refugio, un foco de ilustración, un templo de plegaria y de consuelo. Y como son hombres modernos, reviven la vieja tradición de la iglesia, en que la parroquia es no solamente liturgia, sino que es escuela, y es hospital, y es asistencia médica, y son escuelas nocturnas para los obreros. Que vayan mis palabras de peruanista, de modesto cultivador de la sociología del Perú, de modesto profesor y también de diplomático que se ha sabido, con la gracia de Dios, defender los derechos territoriales del Perú. El homenaje más férvido, de gratitud y de entusiasmo por la obra de los pasionistas. Es la ingratitud del más grave y más repugnante de los defectos humanos. No incurramos en él. Y que de todas partes del Perú se levante con esta ocasión un himno a la orden pasionista y un recuerdo a la cruz inmortal de San Pablo de la Cruz. Ha sido el doctor Víctor Andrés Belaúnde en su brillante disertación sobre el tema Yo conocí a los padres pasionistas.